Irene, cansada de vivir bajo el control de su marido manipulador, toma la valiente decisión de pedir el divorcio. Pero lo que debería ser un paso hacia la libertad se convierte en una pesadilla cuando sus propios padres se vuelven en su contra, defendiendo a César por razones oscuras. Al investigar, Irene descubre secretos que podrían destruir a su familia. ¿Hasta dónde será capaz de llegar para recuperar su vida y exponer la verdad? Irene estaba exhausta. Cada día junto a César parecía robarle un pedazo de su alma. Había pasado años intentando ignorar las manipulaciones sutiles, los chantajes emocionales y el control que él ejercía sobre su vida. Pero ahora, frente al espejo, veía una versión de sí misma que apenas reconocía. Su confianza había desaparecido, sus ambiciones se habían enterrado, y se sentía asfixiada por un matrimonio que solo le traía dolor. Aunque la decisión de pedir el divorcio la asustaba, Irene sentía un pequeño destello de esperanza creciendo dentro de ella. Finalmente, tendría la oportunidad de liberarse, de recuperar su vida, de vivir sin las ataduras de César. Y esta vez estaba decidida. Había pasado meses preparándose emocionalmente, consultando abogados en secreto, preparándose para el enfrentamiento que sabía que vendría. Una tarde, cuando César estaba fuera en uno de sus innumerables viajes de negocios, Irene tomó el teléfono y llamó a sus padres. Sabía que necesitaría apoyo en ese momento. Claro, ellos apreciaban a César, siempre lo habían tratado bien, pero, ante todo, ella creía que la amaban y que estarían a su lado en cualquier decisión que tomara para su bienestar. El teléfono sonó varias veces antes de que su madre contestara con esa voz siempre educada. «Hija, qué sorpresa», dijo la madre, sin notar el peso que Irene llevaba en la voz. «Mamá, necesito hablar con ustedes». «Es importante», respondió Irene, tratando de contener la emoción. No quería desmoronarse antes de exponer lo que estaba sintiendo. Unas horas después, Irene estaba sentada en casa de sus padres, con las manos temblorosas. El ambiente familiar, que debería brindarle consuelo, parecía más sofocante que nunca. Observaba los detalles de la sala, tratando de encontrar fuerzas para empezar a hablar. La mirada impaciente de su padre la presionaba. «Bueno, ¿qué está pasando, querida?», preguntó el padre, sin rodeos. Irene respiró hondo y, con voz firme, dijo: «Quiero divorciarme de César». La frase resonó en el silencio de la sala. Esperaba preocupación, tal vez incluso sorpresa, pero lo que vino después la tomó por sorpresa. El rostro de su madre se endureció, y su padre cerró los ojos como si intentara absorber la noticia. «Que esto es una broma, ¿verdad?». Su madre rompió el silencio, con un tono frío. «¿Sabes lo que estás diciendo?». Irene abrió los ojos, atónita. «No es una broma, mamá. No puedo seguir viviendo con él. Me manipula, me controla, me hace sentir insignificante». El padre, siempre directo, fue aún más duro. «Irene, ¿tienes idea de lo que estás a punto de hacer?». «El divorcio no es un juego. César ha sido un buen esposo, te da estabilidad, estatus». Hizo una pausa, como si no pudiera creer que ella realmente estuviera pensando en separarse. «¿Crees que podrás sobrevivir sola allá afuera?». Esa respuesta le dolió profundamente. Irene sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Sus propios padres, las personas que creía que la amarían incondicionalmente, estaban más preocupados por las apariencias que por su felicidad. «Papá, estoy infeliz», protestó Irene, sintiendo como el dolor crecía en su pecho. «No entienden lo que paso cada día. Él me destruye emocionalmente, me hace sentir que no soy nada». Su madre, con una expresión calculada, cruzó los brazos. «Querida, el matrimonio no es fácil. Nadie dijo que sería un camino de rosas». «¿Y qué harás? ¿Vivir sin dinero? ¿Sin el respeto que César te da?». «¿Respeto?». Irene apenas podía creer lo que estaba oyendo. «¿Creen que él me respeta? ¿Acaso les importa lo que estoy sintiendo?».
Entonces su padre se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera, como si no pudiera enfrentar a su hija en ese momento. Irene, escucha lo que estamos diciendo. César es parte de nuestra familia ahora. Nos ha dado seguridad a todos. No se trata solo de ti, suspiró, su voz más baja pero firme. Si te vas, pondrás muchas cosas en riesgo. Piensa en las consecuencias. Irene quedó en shock. No solo sus padres no apoyaban su decisión, sino que dejaban claro que había algo más detrás de su deseo de mantener intacto ese matrimonio. Algo que ella no estaba viendo. Su mente comenzó a correr, intentando entender qué estaban ocultando. ¿Qué están tratando de decir?, susurró Irene, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Solo piensa, hija, respondió su madre, con un tono más suave pero aún distante. Esto es más grande que tú. Mucho más. El peso de esas palabras dejó a Irene sin aire. Era como si un nuevo abismo se abriera ante ella. Había más en juego que su matrimonio. ¿Pero qué? ¿Y por qué? Los días posteriores a la conversación con sus padres fueron confusos para Irene. Estaba dolida, pero sobre todo intrigada. Desde el momento en que mencionaron que el divorcio sería más grande que ella, algo no dejaba de martillar en su mente. Sabía que había algo mal en esa historia, y ahora, más que nunca, estaba decidida a descubrir qué era. La sensación de haber sido engañada toda su vida crecía cada segundo. Al principio, Irene intentó confrontar a sus padres de nuevo, pero cada vez que sacaba el tema, ellos se escabullían, cambiaban de tema o, peor aún, la trataban como una niña irresponsable. Incapaz de comprender las responsabilidades de un matrimonio. El comportamiento de ellos solo aumentaba la desconfianza de Irene. Había algo más profundo detrás de esa resistencia. Entonces su hermano, Alejandro, comenzó a aparecer en sus pensamientos. Alejandro siempre había sido el orgullo de la familia, exitoso, con una carrera sólida en el mundo de los negocios. Pero había algo en él, algo que Irene nunca había notado antes. Él y César siempre fueron cercanos, casi demasiado cercanos. En algunas ocasiones, Irene recordaba conversaciones susurradas entre ellos, miradas intercambiadas cuando el tema era dinero o negocios. Decidida a entender mejor la situación, Irene comenzó a hacer preguntas discretas. Al principio, parecía imposible encontrar alguna pista concreta, pero a medida que pasaban las semanas, pequeños detalles empezaron a surgir. Alejandro tenía una conexión mucho más profunda con César de lo que ella imaginaba. No solo eran cuñados, sino socios en algunos negocios que, aparentemente, no eran tan transparentes como parecían. Una tarde, mientras César estaba en otro de sus viajes de negocios y sus padres insistían en que reconsiderara el divorcio, Irene decidió que era hora de actuar. Se había acordado de una conversación que había escuchado por casualidad entre César y Alejandro meses antes, cuando César mencionó algo sobre una empresa fachada que estaba ayudando a resolver una situación complicada. En ese momento, Irene no le había prestado mucha atención, pero ahora todo parecía tener sentido. La primera pista vino de un correo electrónico que Irene encontró en la computadora de César. Siempre había sido descuidado con sus contraseñas, confiado en que ella nunca se preocuparía por revisar sus archivos personales. Pero esta vez, Irene no dudó. Abrió la bandeja de entrada y, tras unos minutos de búsqueda, encontró una serie de intercambios de correos entre César y Alejandro, discutiendo sobre una sociedad que parecía envuelta en términos vagos y acuerdos financieros turbios. El nombre de una empresa en particular llamó su atención. Alianzas Sólidas S.A. Irene nunca había oído hablar de esa empresa, y la forma en que César y Alejandro discutían sus finanzas no parecía normal. La curiosidad de Irene creció, y decidió investigar más a fondo. Tras algunas búsquedas rápidas en Internet, descubrió que Alianzas Sólidas estaba involucrada en numerosos casos de fraude financiero y lavado de dinero. Y lo peor, el nombre de Alejandro estaba directamente vinculado a ello. Fue como si el suelo se desvaneciera bajo sus pies. Su propio hermano estaba involucrado en algo criminal, algo de lo que, aparentemente,
César también formaba parte. Pero eso no explicaba por qué sus padres estaban tan desesperados por mantenerla casada con César. Entonces, la verdad salió a la luz en un mensaje que encontró, enviado de César a Alejandro. Irene no puede saber. El matrimonio fue parte del acuerdo. Si ella se divorcia, las investigaciones podrían volverse en nuestra contra. En ese momento, Irene comprendió la magnitud de la traición. Su matrimonio con César no había sido por amor, ni siquiera por conveniencia. Había sido parte de un acuerdo financiero fraudulento, orquestado para proteger a su familia de un escándalo que podría arruinarlos. César y Alejandro estaban profundamente involucrados en un esquema criminal, y ella había sido usada como una pieza para mantener todo encubierto. El shock del descubrimiento dejó a Irene paralizada por unos instantes. ¿Qué más estaban escondiéndole? ¿Cómo podían sus propios padres haber estado de acuerdo con algo tan sucio? Necesitaba respuestas, pero sobre todo, necesitaba un plan. Irene sabía que, si daba un paso en falso, podría acabar siendo la única perjudicada en esta historia. Si se marchaba ahora, César y Alejandro fácilmente podrían señalarla como cómplice, echándole la culpa para librarse de la justicia. El dolor de la traición crecía cada vez más. Su propia familia estaba dispuesta a sacrificarla en nombre del estatus y la estabilidad financiera. Irene sentía rabia, tristeza y, al mismo tiempo, una determinación naciendo dentro de ella. No iba a permitir que la destruyeran. No más. Con cautela, Irene comenzó a investigar más a fondo los negocios de César y Alejandro. Sabía que necesitaba pruebas, algo sólido que pudiera protegerla y, quizás, derribar esa red de corrupción que la envolvía. Cada nuevo detalle que descubría la indignaba más. La vida que había vivido hasta ahora era una mentira, una farsa diseñada para encubrir crímenes y proteger la reputación de una familia que, en el fondo, estaba podrida. Sin embargo, Irene sabía que debía ser muy cuidadosa. César era astuto, manipulador, y Alejandro no se quedaba atrás. Un paso en falso podría ser peligroso. Pero ahora estaba lista para luchar. Si había algo que había aprendido con todo ese dolor, era que ya no era la mujer sumisa que César creía poder controlar. Desde el momento en que Irene descubrió la verdad sobre su matrimonio y el involucramiento de César y Alejandro en negocios fraudulentos, sus días se convirtieron en un juego de estrategia. Cada palabra dicha, cada movimiento hecho, debía ser calculado. Aún vivía bajo el mismo techo que César, pero ahora con los ojos bien abiertos. El hombre que había controlado su vida durante tanto tiempo ahora era visto con desprecio, y la única razón por la que se mantenía en silencio era la necesidad de reunir más pruebas. Irene dividía su tiempo entre las actividades rutinarias de su vida, como si nada sucediera, y las horas secretas en las que investigaba los negocios de César. Usando sus propias habilidades, comenzó a acceder a documentos confidenciales, contratos sospechosos y registros de transferencias financieras que la dejaban cada vez más incrédula ante la magnitud del esquema en el que estaba involucrada. Una noche, después de asegurarse de que César estaba profundamente dormido, Irene volvió a entrar en su computadora. Sus dedos temblaban mientras buscaba más pruebas. Sabía que, con cada segundo que pasaba, se exponía más al peligro, pero su necesidad de descubrir toda la verdad era mayor que su miedo. Tras unos minutos de búsqueda, encontró lo que parecía ser un archivo protegido por contraseña, diferente a los demás que había accedido hasta entonces. Irene recordó un hábito de César: solía usar fechas importantes como contraseñas. Su cumpleaños, el de Alejandro, probó varias combinaciones hasta que finalmente logró acceder al archivo. Dentro de él, encontró una hoja de cálculo con una serie de transferencias bancarias, todas destinadas a cuentas en el extranjero. Más que eso, descubrió que el nombre de Alejandro aparecía en varios de estos documentos, y lo peor de todo, algunas de las transferencias llevaban su nombre. No, esto no puede ser verdad, murmuró Irene, sintiendo como su corazón se aceleraba. César había usado el nombre de Irene en varias transacciones. Estaba, oficialmente, involucrada en el esquema de fraude financiero,
sin siquiera saberlo. Si alguien descubría eso antes de que ella pudiera defenderse, sería fácil hacer que pareciera que estaba activamente implicada en los crímenes. Eso la aterrorizó. Ahora no se trataba solo de derribar a César y Alejandro, se trataba de su propia supervivencia. Irene debía limpiar su nombre antes de que fuera demasiado tarde. El pánico amenazaba con dominarla, pero sabía que no podía permitirse desmoronarse. No ahora. En lugar de eso, Irene imprimió todos los documentos que pudo, guardó copias en un disco duro externo que mantenía escondido y los guardó en un lugar seguro. En cualquier momento, César podría descubrir su investigación, y ella debía estar lista para actuar antes de que él diera vuelta a la situación en su contra. Mientras revisaba más archivos, Irene se dio cuenta de que las empresas fachada no eran simplemente fraudes menores. Formaban parte de una red de lavado de dinero que involucraba grandes negocios y nombres influyentes. César y Alejandro habían tejido una compleja red de corrupción, y ella, sin querer, estaba en el centro de todo. Sus padres también estaban profundamente implicados, ya que muchas de las transacciones tenían ramificaciones que conectaban con el patrimonio familiar. Irene comenzó a entender el motivo de tanta presión para que se mantuviera casada. El divorcio atraería la atención hacia su vida personal, y cualquier escándalo podría llamar la atención de los medios y, por consiguiente, provocar investigaciones más profundas. No se trataba solo de mantener el estatus o la estabilidad financiera. Sus padres y Alejandro dependían de ese matrimonio para mantener sus propias reputaciones intactas y fuera del alcance de la justicia. Fui usada por todos ellos, susurró Irene, sintiendo una creciente rabia. Pero ya no era la misma mujer que, meses atrás, aceptaba todo sin cuestionar. Irene estaba dispuesta a luchar por su libertad y, ahora, también por su inocencia. El problema era, ¿cómo hacerlo sin levantar sospechas? César era meticuloso y controlador, y bastaría un solo desliz para que se diera cuenta de que ella estaba actuando en su contra. En los días siguientes, Irene actuó con aún más cautela. Cada sonrisa que le dirigía a César era falsa, cada cena junto a sus padres era una tortura, sabiendo que todos a su alrededor estaban involucrados en esa telaraña de mentiras. Comenzó a sentirse aislada, como si estuviera rodeada de enemigos en su propia casa. El peso de la traición familiar la asfixiaba, pero no dejaría que eso la quebrara. Entonces, tuvo una idea. Sabía que no podía enfrentarse a César y Alejandro sola. Necesitaba a alguien con conocimiento y, sobre todo, con suficiente poder para ayudarla a derribar esa red de corrupción. Irene recordó a un viejo amigo de la universidad, Rafael, que se había convertido en fiscal. No mantenían mucho contacto, pero era una de las pocas personas en las que sabía que podía confiar. Sin pensarlo dos veces, Irene decidió arriesgarse. Usando un teléfono desechable, contactó a Rafael y acordó una reunión discreta en una cafetería alejada del centro de la ciudad. Los nervios la consumían mientras esperaba, pero cuando finalmente lo vio entrar en la cafetería, sintió un pequeño alivio. «Rafael, necesito tu ayuda», dijo ella tan pronto como él se sentó frente a ella. La urgencia en su voz hizo que él la mirara con seriedad. «¿Qué está pasando, Irene?» «Pareces asustada», dijo él, inclinándose para escuchar mejor. Irene respiró hondo y comenzó a contarle todo lo que sabía, sin ocultar ningún detalle. Cuando terminó, los ojos de Rafael estaban abiertos de par en par por la sorpresa. «Dios mío, Irene. Esto es muy serio. Si lo que estás diciendo es cierto, estamos hablando de una red criminal enorme». «¿Pero tienes pruebas?», preguntó, bajando la voz. «Y sí, he reunido todo lo que pude. Pero necesito más. César es inteligente, y sé que intentará destruirme si se da cuenta de que lo estoy investigando». Rafael pensó unos segundos y luego respondió. «Y te ayudaré, pero debemos ser cautelosos. Un paso en falso, y él te pondrá en la mira de las autoridades. Tenemos que actuar rápido, pero con estrategia». Irene sintió una mezcla de alivio y miedo. Sabía que, con Rafael a su lado,
Tenía una oportunidad real de exponer la verdad y limpiar su nombre, pero eso también significaba que las cosas se iban a intensificar muy pronto. Ya no había vuelta atrás. Estaba entrando en un juego peligroso, y ahora, más que nunca, tendría que ser inteligente para ganar. Los días que siguieron al encuentro con Rafael fueron de pura tensión. Irene sabía que en cualquier momento César podría darse cuenta de lo que estaba haciendo, y eso podría significar su fin. Ahora que tenía un aliado, sentía que la lucha estaba más equilibrada, pero eso no disminuía el miedo que llevaba consigo. Estaba a punto de exponer no solo a César, sino también a su propia familia, y eso pesaba en su corazón. Pero el tiempo no estaba de su lado. Sabía que cada día que pasaba sin actuar la ponía más en peligro, por lo que comenzó a investigar aún más profundamente los negocios de César y Alejandro. Gracias a la ayuda de Rafael, logró acceder a algunos documentos confidenciales de empresas que, en teoría, no deberían estar vinculadas al nombre de su familia. Sin embargo, a medida que desentrañaba los papeles, se dio cuenta de que el nombre de su padre también aparecía en varias transacciones sospechosas. La verdad, antes nebulosa, ahora estaba clara. Su padre, el hombre que siempre le había enseñado sobre integridad y responsabilidad, estaba hasta el cuello en la red de corrupción. Él, César y Alejandro estaban profundamente conectados a un esquema de lavado de dinero que pasaba por diversas empresas de fachada. Cada documento que Irene leía hacía que el dolor de la traición se volviera más fuerte. No solo se trataba de fraude, era una mancha en el legado de su familia, algo que destruiría todo en lo que alguna vez había creído. Uno de los documentos más comprometedores que encontró fue un contrato entre César y una empresa de importación y exportación que, aparentemente, no realizaba ningún comercio real. El valor de las transacciones era exorbitante, y el nombre de su padre aparecía allí, como socio minoritario. Al cruzar los datos con otras empresas, Irene se dio cuenta de que todo formaba parte de una red mayor. Empresas de fachada creadas únicamente para mover dinero sucio proveniente de esquemas de corrupción política y desvío de recursos. Pasó noches en vela revisando papeles, tomando notas y conectando los puntos. Cada nuevo descubrimiento hacía que la imagen de su familia se desmoronara más. Irene empezó a entender que su padre, al igual que César, estaba mucho más preocupado por proteger su estatus que por proteger a su hija. Fue un shock para ella darse cuenta de que, al final, había sido utilizada como una pieza de negociación en un esquema podrido que involucraba no solo su vida, sino la de muchas otras personas. En una de las madrugadas en que estaba inmersa en las investigaciones, Irene encontró algo que cambió todo. Un correo electrónico antiguo de su padre a César, fechado antes de su matrimonio, confirmaba lo que más temía: su matrimonio había sido arreglado. En el correo, su padre decía claramente que el acuerdo con César era necesario para evitar que los escándalos financieros de la familia salieran a la luz. Irene había sido un peón, jugado en un tablero de mentiras para proteger los intereses sucios de César y, ahora, de su propio padre. Querido César, debemos asegurarnos de que Irene permanezca en la oscuridad sobre todo. El matrimonio fue parte del acuerdo para proteger a nuestra familia, y sabes lo que está en juego. No podemos permitir que se aleje ahora, no cuando las investigaciones están tan cerca. Alejandro también está de acuerdo en que mantener el control es la única opción. Por favor, manténme informado sobre cualquier movimiento de ella. Atentamente, Alberto. Las lágrimas de Irene caían mientras leía esas palabras. Su propio padre estaba dispuesto a sacrificarla para salvarse a sí mismo y a César. El dolor de la traición era insoportable, pero también había un fuego creciendo dentro de ella. La habían subestimado. Pensaban que permanecería bajo el control de César para siempre, que aceptaría las mentiras y la manipulación sin cuestionarlas. Pero ahora, Irene era más fuerte que nunca, y no había vuelta atrás. Sabiendo que debía tomar una decisión, Irene comenzó a prepararse para el enfrentamiento final. Sabía que exponer a César y Alejandro lo arruinaría todo para su familia. Su reputación, su fortuna, todo sería destruido. Sin embargo, no podía vivir con la mentira, con la sensación de haber sido cómplice, aunque involuntaria, de esa podredumbre.
La pregunta que ahora martillaba en su cabeza era, ¿hasta dónde estaba dispuesta a llegar? ¿Estaba lista para destruir a su propio padre para limpiar su nombre? Rafael, quien había revisado los documentos con ella, fue claro. Irene, lo que has encontrado es más que suficiente para derribarlos. Pero tienes que estar preparada para lo que vendrá después. Exponer a César significa exponer a tu familia también. Las consecuencias serán devastadoras. Irene lo miró, con los ojos llenos de lágrimas, pero su voz era firme. Te lo sé, Rafael. Pero no puedo seguir viviendo esta mentira. Si no hago nada, seguirán impunes. No solo César, sino también mi padre. Alejandro, todos ellos. Rafael asintió, comprendiendo la difícil elección que tenía por delante. Te ayudaré a asegurarte de que no te arrastren con ellos. Tenemos pruebas suficientes para aislar tu responsabilidad en el esquema, pero debes saber que, al entregar todo, tu nombre se asociará con este escándalo, al menos al principio. Irene lo sabía. Sabía que la juzgarían los medios, que su nombre estaría en los periódicos junto a palabras como fraude y corrupción. Pero también sabía que sería una liberación. No podía seguir soportando el peso de una vida construida sobre mentiras. Con el corazón apretado y la mente enfocada, Irene pasó los días siguientes preparando su dossier final. Sabía que ese sería su movimiento más arriesgado, pero también el más necesario. Durante una cena familiar, donde todos estaban presentes, sus padres, Alejandro y César, Irene decidió que había llegado el momento de revelar la verdad. Las miradas entre ellos eran las mismas de siempre, frías, calculadoras, manteniendo las apariencias perfectas para el mundo exterior. Sin embargo, Irene sabía que detrás de las máscaras había un océano de secretos sucios que estaban a punto de salir a la luz. En ese momento, los miró a todos y, con la voz más calmada que pudo reunir, dijo: sé todo. Sobre los fraudes, las empresas fantasma, el acuerdo entre ustedes. Sé que me usaron para proteger sus secretos. Y esto termina ahora. La tensión en la sala se volvió palpable. Su padre la miró con una expresión de incredulidad, y César, siempre astuto, intentó controlar la situación. Irene, ¿de qué estás hablando? Forzó una sonrisa, pero el pánico ya se reflejaba en sus ojos. Ella le devolvió la sonrisa, pero la suya era helada. Y tengo pruebas, César. Documentos, correos electrónicos, transacciones. Todo lo que intentaron ocultar está aquí. Me usaron, me traicionaron, pero ahora soy yo quien tiene el control. Alejandro se puso pálido, y su padre, por primera vez, no pudo ocultar su preocupación. Irene sabía que había ganado esa batalla, pero el verdadero enfrentamiento aún estaba por venir. Tras el enfrentamiento en la cena, la atmósfera en casa cambió drásticamente. Irene sabía que César, Alejandro y su padre estarían desesperados por recuperar el control, pero ya no tenía miedo. La ira y la traición que sentía la alimentaban, transformando cada intento de manipulación en combustible para su lucha. En los días que siguieron, César no perdió tiempo. Siempre había sido un hombre calculador y estaba acostumbrado a controlar la narrativa a su alrededor. Sabiendo que Irene ya no era la esposa sumisa de antes, cambió de táctica. Ya no se trataba de convencer, sino de amenazar. César empezó con pequeñas cosas, intentando minar la confianza que Irene había recuperado. Comentarios sarcásticos sobre sus capacidades, sonrisas falsas e insinuaciones de que ella era ingrata por todo lo que él había hecho por ella. Culpaba a Irene de los problemas en su relación, tratando de hacerla dudar de sí misma, de su propia cordura. Sabes, Irene, estás exagerando. Todo este drama, César hablaba con un tono controlado, mientras cenaban una noche. Te estás dejando llevar por ideas equivocadas. Esto te va a destruir, y solo quiero protegerte. Piensa en cómo terminará todo para ti. Si insistes en esta locura, solo te perjudicarás. Irene lo miraba, sintiendo cómo crecía su repulsión. Hubo un tiempo en que esas palabras quizás la habrían hecho dudar,
cuestionar sus acciones. Pero ya no. Ahora veía claramente el juego de César, las artimañas que utilizaba para mantenerla bajo control. Respiró hondo y respondió con frialdad. César, ya no me engañas. No voy a caer en tus manipulaciones. Sé exactamente lo que estoy haciendo. Con cada respuesta firme de Irene, la expresión de César se endurecía. Se dio cuenta de que sus viejas tácticas ya no funcionarían, por lo que cambió de enfoque. Comenzó a dejar claro que, si Irene no cedía, ella también podría verse arrastrada con él. En una de las conversaciones más tensas, César no ocultó el veneno en su voz. ¿De verdad crees que me derribarás sin sufrir las consecuencias, Irene? La miraba con una sonrisa fría. Si yo caigo, tú caes conmigo. ¿Crees que esos documentos te salvarán? Todos tus amigos y tu familia ya están involucrados. Puedo hacer que parezca que sabías todo desde el principio, que fuiste cómplice. Será tu nombre en los periódicos, tu rostro en todas partes, y nadie creerá que eres inocente. Esas palabras resonaron en la cabeza de Irene. Sabía que César era capaz de todo para salvarse, y que, de hecho, tenía los medios para hacerlo. Era un riesgo real, pero en lugar de retroceder, Irene sintió que su determinación crecía. Ya no había vuelta atrás. César podía intentar acorralarla, pero ahora ella tenía pruebas. Y más que nunca, estaba lista para usarlas. La presión aumentaba cada día. César empezó a vigilar más de cerca los movimientos de Irene, sospechando que ella estaba tramando algo en secreto. Aún no sabía sobre la ayuda de Rafael, pero comenzaba a volverse paranoico, notando que Irene siempre estaba un paso adelante. Para él, era inaceptable que la mujer que había manipulado durante tanto tiempo estuviera escapando de sus garras. Alejandro, por otro lado, estaba al borde de un colapso. A diferencia de César, que mantenía la fachada de control, Alejandro estaba completamente perdido. En un momento de desesperación, buscó a Irene, suplicándole que se detuviera. Irene, por favor. Alejandro apareció en su casa, con los ojos llenos de pánico. No puedes hacer esto. Destruirás a nuestra familia. Todo lo que tenemos, todo el legado, se acabará. Irene lo miró, sintiendo una mezcla de lástima y desprecio. Alejandro, su propio hermano, que debía protegerla, se había aliado con César para usarla como un escudo contra sus propios crímenes. ¿Y ahora venía a pedir clemencia? Irene negó con la cabeza, incrédula. ¿Crees que me importa ese legado, Alejandro? Su voz era amarga. Todo lo que han hecho es engañarme, traicionarme. Nunca les importé, solo lo que podía proteger. Pero eso se acabó. No voy a ser cómplice de ustedes. Alejandro, visiblemente afectado, intentó tocarle el hombro, pero Irene se apartó. Irene, por favor. Me equivoqué, lo sé. Pero aún podemos arreglar esto. César, no te perdonará si sigues adelante con esto. Te destruirá. No le tengo miedo, respondió Irene con firmeza. Y ya no te tengo miedo a ti tampoco. La desesperación de Alejandro lo llevó a rogar una vez más, pero Irene estaba decidida. Había permitido que manipularan su vida durante demasiado tiempo, y ahora, más que nunca, sabía que debía actuar. Mientras tanto, Rafael trabajaba discretamente en las sombras. Logró reunir más pruebas que vinculaban a César con otros fraudes, ampliando el caso más allá de las empresas fantasma. Juntos, él e Irene estaban construyendo un dossier que no dejaría dudas para las autoridades. El cerco en torno a César se estaba cerrando. Una noche, cuando César regresó de un viaje de negocios, Irene notó que había cambiado. Su comportamiento era más agresivo, sus palabras más afiladas. Sabía que estaba perdiendo, y eso lo hacía aún más peligroso. César la presionó, la amenazó, y en un momento de rabia llegó a decir: si no paras ahora, te arrepentirás por el resto de tu vida. Te destruiré, Irene. Te lo juro. Irene, por dentro,
temblaba de miedo, pero se mantuvo firme. Había superado demasiado hasta ese punto y no iba a retroceder ahora. Ya me destruiste durante demasiado tiempo, César. Pero ahora soy yo quien te va a derribar. La tensión era insoportable. Irene sabía que César se estaba volviendo cada vez más impredecible, pero con Rafael y el dossier completo, sabía que el final estaba cerca. El problema era que César no se rendiría fácilmente. Aún debía tener cuidado, pues en cualquier momento él podría dar un último golpe desesperado. Sin embargo, ahora Irene no estaba sola. Tenía pruebas, aliados y, sobre todo, la fuerza para luchar. El momento que Irene tanto temía se estaba acercando. Después de meses de investigaciones, manipulaciones y descubrimientos devastadores, finalmente había reunido todas las pruebas necesarias para desenmascarar a César y exponer la red de corrupción que involucraba no solo a él, sino también a su hermano Alejandro y, lo peor de todo, a su propio padre. Con el dossier completo en sus manos, Irene sabía que no había más espacio para la duda. Era hora de enfrentar a su familia, revelar todas las mentiras y exigir la verdad. Aunque eso significara perderlo todo, la relación con sus padres, el estatus de la familia, e incluso su propia seguridad, Irene no podía seguir viviendo bajo el peso de tantas mentiras. Esa noche, Irene reunió a sus padres y a Alejandro en una sala silenciosa de la casa donde había crecido. El ambiente estaba cargado de tensión. Sus padres, sentados juntos en el sofá, mantenían una postura rígida. Su padre, con la mirada siempre severa, no imaginaba lo que estaba por venir. Alejandro, claramente inquieto, ya tenía una idea de lo que Irene estaba a punto de hacer. La traición que sentía se reflejaba en su rostro. Irene estaba de pie frente a ellos, su cuerpo tenso, pero su mente firme. No era una tarea fácil, pero, de alguna manera, el alivio de finalmente enfrentarse a todo aquello superaba el miedo. Colocó los documentos sobre la mesa frente a ella, en silencio. Al principio, nadie dijo una palabra. «¿Qué es esto, Irene?», preguntó su madre, rompiendo el silencio, mirando los papeles como si fueran una amenaza. «Esto», comenzó Irene, con una voz tranquila pero con una firmeza que la sorprendió hasta a ella misma, «es la verdad. Son todas las pruebas que intentaron esconderme. Pruebas de que César, Alejandro e incluso tú, papá, están involucrados en esquemas criminales. Lavado de dinero, fraudes. ¿Pensaban que podían ocultarme esto para siempre?». El silencio que siguió fue asfixiante. El padre de Irene, Alberto, pareció paralizado por un segundo, como si su mente estuviera procesando las palabras que acababa de escuchar. Alejandro evitaba su mirada, mientras que su madre intentaba mantener la compostura, aunque había un brillo de pánico en sus ojos. «Irene», comenzó Alejandro con la voz temblorosa, intentando interrumpirla. «Sé lo que estás pensando, pero no es así. Solo queríamos protegerte». «¿A la familia?» «¿Protegerme?», interrumpió Irene, su voz elevándose por primera vez esa noche. «Eso no es protección. Y me usaron, me lanzaron a un matrimonio arreglado para proteger sus sucios secretos. Me han mentido toda la vida». El rostro de Alejandro se desplomó, pero antes de que pudiera responder, su padre se levantó abruptamente, arrojando los papeles sobre la mesa con un movimiento brusco. «¡Oh, basta!». La voz de Alberto resonó en la sala. «Que estás exagerando, Irene. Ni siquiera entiendes lo que está en juego aquí. Hicimos lo que era necesario para mantener a esta familia de pie. ¿Crees que es fácil? ¿Crees que sabes lo que es el sacrificio?». Irene lo miró, con el corazón acelerado. Había tanta rabia dentro de ella, pero ahora sabía que la lucha ya no era emocional. Era la verdad contra una red de mentiras que él se empeñaba en mantener. «¿Sacrificio?», respondió Irene con desprecio. «Yo fui el sacrificio. Y me usaron, me manipularon, me vendieron en un matrimonio falso para encubrir sus negocios sucios. Todo lo que han construido es una farsa. Y ahora se acabó».
El rostro de su padre enrojeció de rabia, pero no dijo nada más. Irene podía ver el orgullo herido y la desesperación luchando dentro de él. Su madre, siempre fría y calculadora, parecía a punto de derrumbarse, pero intentaba mantener la compostura. Alejandro, que hasta ese momento había permanecido en silencio, finalmente rompió el mutismo. Irene, tienes que entender, habló con tono desesperado. Nunca quise que fuera así. No era para que te lastimaras. César, él controlaba todo. Solo quería proteger a la familia. Sabes que si todo esto sale a la luz, nos destruirá. Nos arruinará. Por favor, no lo hagas. Las palabras de Alejandro estaban cargadas de miedo. Irene sabía que su terror era genuino, pero en ese punto, ya no importaba. Negó con la cabeza, incrédula ante la cobardía de su hermano. ¿Y qué esperas que haga, Alejandro? ¿Que me quede callada? ¿Que siga viviendo esta mentira para protegerlos a ustedes? La voz de Irene ahora era cortante. No puedo hacer eso. Ustedes podrán tener miedo de lo que sucederá, pero yo ya no voy a cargar con esta culpa. Voy a seguir adelante, con o sin ustedes. Su madre, que hasta entonces había guardado silencio, finalmente habló. Irene, comenzó, en un intento de apelar al lado emocional de su hija. Hicimos todo por el bien de la familia. ¿Crees que encontrarás paz si revelas todo? Destruirás también tu vida. Aún no es tarde para echarse atrás. Piensa en las consecuencias. Irene miró a su madre, sintiendo una mezcla de tristeza y repugnancia. Durante mucho tiempo, había esperado apoyo, comprensión o incluso una disculpa. Pero ahora sabía que eso nunca llegaría. Pensaba en las consecuencias, dijo Irene, su voz firme pero tranquila. Y sé que tendré que pagar un precio. Pero ustedes también lo pagarán. No voy a dejar que César quede impune, y tampoco ustedes. Alejandro suplicó una vez más, casi llorando. Irene, por favor, esto nos arruinará. Lo sé, Alejandro, respondió ella con un tono definitivo. Pero yo ya estoy arruinada desde hace mucho tiempo. Su padre, todavía de pie, la observaba en silencio. Irene sabía que estaba luchando por mantener el control, pero había una expresión en su rostro que nunca antes había visto. Tal vez fuera la comprensión de que ya no había vuelta atrás, o quizás el choque de darse cuenta de que, por primera vez, ya no tenía poder sobre su hija. Y esto termina ahora, papá. Irene tomó los documentos de la mesa y comenzó a guardarlos. Ya entregué todo a las autoridades. César va a caer, y todos ustedes con él. El impacto de sus palabras fue como una bomba que explotó en la sala. Alejandro, desesperado, se llevó las manos a la cabeza, mientras que su madre se levantó con un suspiro pesado, pareciendo más vieja que nunca. Su padre, sin embargo, solo la miraba en silencio, con los ojos fijos en ella, sin apartar la vista. Quizás él sabía, en el fondo, que Irene tenía razón. Y ahora, no había nada más que hacer. Sin decir una palabra más, Irene salió de la sala, dejando atrás a la familia que había descubierto que era solo una farsa. Estaba caminando hacia un futuro incierto, pero sabía que, por primera vez, estaba caminando sola, con sus propias fuerzas. Los días que siguieron al enfrentamiento con su familia fueron los más tensos de la vida de Irene. Sabía que el momento de exponer a César y todo el esquema de corrupción estaba llegando. Después de años de mentiras, manipulaciones y traiciones, el final de ese ciclo estaba a punto de suceder, pero no sin dolor. En la mañana en que decidió entregar los documentos a las autoridades, Irene sentía una mezcla de ansiedad y alivio. Sabía que estaba dando un paso sin retorno, pero al mismo tiempo, sentía que finalmente podría respirar sin las cadenas invisibles que la habían atado a esa vida de fachada. Rafael había organizado el encuentro con la fiscalía, y cuando Irene llegó a la oficina, sintió el peso de los documentos que llevaba. Era el dossier que reunía pruebas contra César, Alejandro y su padre.
pruebas suficientes para incriminarlos a todos y destruir el imperio que habían construido. La fiscal, una mujer de mediana edad con una expresión seria, la recibió de manera profesional, pero con una mirada de empatía que Irene no esperaba. «Sé que esto no es fácil para ti», comenzó la fiscal, mientras revisaba rápidamente los documentos que Irene había entregado. «Lo que está a punto de suceder va a sacudir muchas estructuras, no solo la de tu familia, sino la de varias otras. ¿Estás segura de que estás preparada para lo que viene?» Irene respiró hondo, sintiendo un nudo en el estómago. Sabía que su decisión iba a desmoronar lo que quedaba de la reputación de su familia y los pondría bajo los reflectores de un escándalo nacional. Aún así, no vaciló. «Estoy segura», respondió Irene con firmeza. «No hay otra opción». La fiscal asintió e hizo algunas llamadas rápidas. En cuestión de horas, el operativo estaba en marcha. Agentes federales serían enviados para arrestar a César e iniciar una investigación más amplia sobre los esquemas de corrupción. Irene sabía que, una vez que la noticia llegara a los medios, el nombre de su familia sería arrastrado por el barro, pero ya no tenía nada que perder. La verdad tenía un precio, y estaba lista para pagarlo. Afuera de la oficina, la ciudad parecía moverse con normalidad. La gente caminaba con prisa, los autos pasaban, y la vida seguía su curso. Para Irene, sin embargo, ese era el comienzo del fin de una era. Sabía que, en cuestión de horas, todo cambiaría. Esa tarde, sentada en su sala de estar, Irene sintió el impacto de su decisión cuando la televisión mostró la primera noticia del operativo. Empresario César Amaral es arrestado en operación contra la corrupción. Las palabras que tanto había esperado ver ahora estaban allí, en la pantalla. César fue esposado en su propia casa, sin la pompa ni la arrogancia que siempre ostentaba. Mientras era llevado por los agentes, la expresión en su rostro era una mezcla de ira y derrota. Irene sintió un extraño alivio al verlo. Durante tanto tiempo, César había sido el hombre poderoso e intocable, alguien que siempre parecía tener el control. Ahora, solo era un criminal más siendo llevado ante la justicia. Pero junto con el alivio, también llegó la pesada sensación de que aquello era solo el comienzo. El escándalo se propagó rápidamente. En los días siguientes, el nombre de su familia estaba en todos los periódicos, en las redes sociales y en los programas de televisión. La noticia de que el esposo de Irene, César, lideraba un esquema de lavado de dinero conmocionó al país, pero fue la revelación de que su padre, Alberto, y su hermano, Alejandro, también estaban involucrados, lo que dejó a todos aún más sorprendidos. Los periodistas no perdonaron. La historia se difundió como un reguero de pólvora, y el legado de su familia se destruyó en cuestión de días. Empresas que antes parecían inquebrantables ahora estaban bajo investigación. Los inversores se distanciaron y los antiguos aliados rompieron lazos rápidamente. Todo lo que la familia de Irene había construido se fue por la borda. Ella observaba desde lejos, sabiendo que, aunque había hecho lo correcto, las consecuencias serían devastadoras. Las llamadas de periodistas y curiosos comenzaron a llegar sin cesar. Irene se mantuvo aislada, sin responder a nadie. Sabía que, por un tiempo, sería difícil salir a la calle sin ser reconocida, sin ser juzgada. Pero, al mismo tiempo, sentía una paz interna que no experimentaba desde hacía años. César fue arrestado, y las pruebas en su contra eran más que suficientes para asegurar su condena. Alejandro, tras días desaparecido, se entregó a las autoridades, con lágrimas de desesperación y un intento patético de justificar sus acciones. Irene sabía que su hermano estaba más desesperado por redención que por evitar la cárcel. En el fondo, era débil, siempre manipulable, y se había dejado llevar por la codicia y los juegos de poder de César. Sin embargo, su padre, Alberto, negó todo hasta el último momento. Alberto siempre había sido un hombre orgulloso, y, a pesar de las evidencias, se negó a admitir cualquier culpa. Cuando fue arrestado, intentaba mantener una expresión firme, pero Irene sabía que, por dentro, estaba destrozado. El orgullo de mantener el apellido de la familia limpio había sido su mayor prioridad,
y ahora, él era el centro de uno de los mayores escándalos financieros del país. Como era de esperar, los medios no perdonaron a Irene. A pesar de ser quien expuso la verdad, muchos la cuestionaron, insinuando que ella lo sabía todo y que solo se reveló cuando la situación la favorecía. No importaba. Irene ya estaba preparada para eso. El juicio público sería inevitable, pero ella estaba en paz consigo misma. Sabía que no podía seguir viviendo en esa mentira y que, independientemente de lo que los demás pensaran, había hecho lo correcto. Lo que más dolía era la soledad. La casa, que antes estaba llena de visitas, eventos y la falsa alegría de la vida social, ahora estaba vacía. Sus padres en ruinas, Alejandro preso, César destruido. Irene sentía la pérdida, no del estatus, sino de la familia que, a pesar de todo, seguía siendo suya. Lo que más dolía era darse cuenta de que esas personas nunca se habían preocupado por su bienestar, sino por sus propias ambiciones y secretos. Los medios continuaron explotando cada detalle de la historia durante semanas. La gente hablaba sobre la caída de César, sobre cómo había logrado engañar a tantos durante tanto tiempo. Pero, para Irene, la verdadera historia estaba más allá de los titulares. Era la historia de una mujer que finalmente encontró la fuerza para liberarse de una vida de mentiras y manipulaciones. Al final, todo lo que su familia había construido estaba en ruinas. El dinero, el estatus, la reputación, todo se había desmoronado. Pero Irene, a pesar de todas las pérdidas, sentía una libertad que nunca había sentido antes. Estaba sola, pero era libre. Los días después del escándalo fueron como un largo y lento despertar. Irene todavía sentía el impacto de todo lo que había sucedido, pero, al mismo tiempo, había una sensación de ligereza. Finalmente, estaba libre, libre de las mentiras, las manipulaciones y la vida asfixiante que César y su propia familia le habían impuesto. El precio que pagó por esa libertad fue alto, pero sabía que era la única forma de seguir adelante. La casa, que antes parecía una prisión, ahora estaba extrañamente silenciosa. Ya no había fiestas elaboradas, visitas de figuras influyentes ni tensas conversaciones en la mesa del comedor. La ausencia de todo eso la hizo darse cuenta de lo mucho que había vivido rodeada de superficialidad y falsas apariencias. Ahora, Irene estaba sola, y por primera vez en mucho tiempo, estaba bien con ello. Los titulares comenzaron a desaparecer lentamente. El frenético ciclo mediático, que antes había explotado cada detalle del escándalo, siguió adelante con nuevas historias y nuevos dramas. César estaba en prisión, y las investigaciones continuaban desmantelando su red de corrupción. Alejandro, su hermano, había logrado un acuerdo de colaboración, pero aún así su reputación estaba completamente destruida. En cuanto al padre de Irene, se negaba a hablar con ella. Su orgullo, como siempre, era mayor que cualquier intento de reconciliación. Irene sabía que esa era la parte más difícil. La familia que ella conocía, o al menos la que creía conocer, estaba destruida. Las conversaciones con su madre eran raras y llenas de silencios. Su madre no la culpaba directamente, pero ahora había un abismo entre ellas, algo que no podría repararse. Irene sabía que al exponer a César no solo había destruido un matrimonio, sino también la base de todo lo que su familia había construido a lo largo de los años. Y, aún así, no se arrepentía. Era extraño caminar por las calles y notar las miradas curiosas, la gente que susurraba al verla. Durante toda su vida, había sido conocida como la esposa de César Amaral, la mujer elegante al lado de uno de los hombres más poderosos del país. Ahora, era la mujer que derrumbó a César, y con eso vino una nueva forma de juicio. Algunos la veían como valiente, otros como alguien que debió haber hablado antes. Pero, en el fondo, Irene sabía que las opiniones externas ya no importaban. Había hecho lo correcto para sí misma, y eso bastaba. Los días se convirtieron en semanas, e Irene comenzó a pensar en su futuro. Por primera vez en mucho tiempo, tenía la oportunidad de empezar de nuevo, de construir una vida que no estuviera ligada a mentiras o manipulaciones.
Era una sensación extraña, casi como si estuviera redescubriendo quién era. Irene ya no era la mujer que vivía bajo la sombra de César ni la que seguía las órdenes de su familia. Ahora, tenía el poder de elegir su propio camino. Durante una caminata en un parque, sintiendo el viento suave en el rostro, Irene se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había perdido, la familia, el estatus, la estabilidad, había recuperado algo mucho más valioso: su dignidad. El dolor de haber sido traicionada por aquellos que amaba era profundo, pero también había una sensación de paz al saber que, finalmente, estaba viviendo de acuerdo con sus propios términos. Ya no había máscaras ni secretos. En los meses siguientes, Irene comenzó a hacer planes para reconstruir su vida. Decidió que necesitaba dejar atrás todo lo que la conectaba con el pasado. Vendió la casa en la que vivía con César, cortó los pocos lazos que quedaban con la alta sociedad que había sido su prisión dorada y, con la ayuda de Rafael, empezó a organizar una nueva fase de su vida. Rafael, quien había sido fundamental en su lucha por derribar a César, se convirtió en un amigo cercano, alguien en quien realmente podía confiar. A pesar de los cambios, Irene no estaba interesada en reconstruir lo que había perdido. Sabía que el estatus, el dinero y la reputación que su familia tanto valoraban nunca trajeron verdadera felicidad. Irene quería algo más sencillo, algo que fuera genuino. Empezó a considerar la idea de abrir un pequeño negocio, quizás una librería o un café, algo que le permitiera vivir de manera honesta, sin las ataduras del pasado. Fue una tarde tranquila, mientras leía en un café, cuando Irene se permitió una reflexión más profunda. Mirando por la ventana, viendo a las personas vivir sus vidas sin la opresión que ella había sentido durante tantos años, Irene se dio cuenta de que, a pesar de todas las cicatrices, había ganado. César, Alejandro y su padre habían intentado controlarla, moldearla para sus propios fines, pero al final, ella se había liberado. La soledad que a veces sentía era pesada, pero también era una elección. Irene sabía que ahora tenía el poder de decidir quién entraría en su vida, quién merecía su confianza. Todavía estaba aprendiendo a navegar en este nuevo mundo, pero confiaba en que lo lograría. El legado de su familia había sido destruido, pero Irene había construido el suyo propio. Un legado de integridad, de valentía y de verdad. El camino por delante era incierto, pero ya no tenía miedo. Por primera vez en mucho tiempo, Irene sentía que era dueña de su propia historia. Con una ligera sonrisa en el rostro, se levantó de la mesa del café y salió, hacia un futuro que, aunque desconocido, era suyo, y solo suyo, para moldear. Irene finalmente se liberó de una vida de mentiras y manipulación, ¿pero a qué precio? Su valentía al enfrentarse a César y a su propia familia sacó a la luz una red de corrupción, destruyó el legado familiar, pero, por encima de todo, le otorgó algo mucho más valioso: su libertad. Si te gustó esta historia de superación y decisiones difíciles, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para más historias emocionantes como esta. Hasta la próxima.